utiliza en la enseñanza de las matemáticas en el contexto rural es la enseñanza, la explicación con ejemplos cotidianos donde ellos vean en sí la utilización de dicho concepto en su contexto. Sí. Las temáticas que más se me han dificultado en la enseñanza de las matemáticas en este contexto es más que todo los temas relacionados al pensamiento geométrico espacial, porque el pensamiento geométrico espacial más que todo es abstracto, entonces ellos tienen que imaginar figuras ya sean bidimensionales o tridimensionales, entonces a ellos se les dificulta un poco hacer esa imaginación. Por ejemplo, si yo les hablo de ellos un tetraedro, ellos tienen que imaginarse en su cabeza que es un tetraedro, dibujarlo en su cabeza porque es una figura tridimensional. Entonces yo les digo a ellos que es un tetraedro, ustedes quedan como que en el concepto es una figura tridimensional, pero ya ustedes tienen que imaginarlo. ¿En qué contexto nos puede ayudar el Ministerio de Educación? Más que todo es brindando los materiales, ya sean didácticos y materiales informáticos como aplicaciones, ya sean software, donde ellos se les facilite la aplicación y la disminución de los conceptos, ya sean los conceptos del pensamiento geométrico espacial. El día de hoy vamos a iniciar una nueva temática que se llama resolución de triángulo rectángulo. Recordemos que es un triángulo rectángulo. Un triángulo que tiene una condición. ¿Cuál es la condición del triángulo rectángulo? Tiene K. No. Primero, ¿tiene un ángulo qué? Recto. Es un ángulo recto. Eso es lo primero que nosotros debemos de recordar. Nosotros recordamos que en el triángulo rectángulo se utiliza un teorema muy conocido. ¿Cómo se llama ese teorema? De Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Debemos de buscar ¿cómo que se llama eso? El cateto la hipotenusa. El cateto y la hipotenusa. Eso. Entonces, la hipotenusa se halla como Cateto opuesto. raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. ¿Y un cateto se halla como? Cateto adyacente. No. ¿Raíz cuadrada de qué? De la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces aquí recordando en el triángulo rectángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? El que está enfrente. ¿El que está enfrente de quién? Del cateto del ángulo, en este caso del alfa. El cateto opuesto, ¿y este se llama cómo? cateto adyacente. Cateto adyacente. Listo. Para eso también nosotros utilizamos, con ese triángulo rectángulo, utilizamos unas razones trigonométricas, que se llaman ¿cómo? ¿Cuáles son? Coseno, coseno, tangente y seno. ¿Cómo se ve coseno? Recordando. Coseno. No. Raíz cuadrada. No. Coseno. No. Cateto opuesto sobre... Ese es seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno. Coseno adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente. Cateno opuesto y sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno. Con toda esta información, nosotros vamos a utilizarla para realizar la resolución del triángulo rectángulo. Pero antes de eso debemos comenzar con un teorema. Un teorema que dice, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual
la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Bueno, quiero hablar sobre el sistema numérico Wayuu. El sistema numérico Wayuu consiste en lo siguiente. Lo que pasa es que nosotros los Wayuu manejamos por decenas. Por ejemplo, decimos poroshki. ¿Qué quiere decir poroshki? Que es una decena, ¿verdad? Que son 10. Entonces, en cuanto a lo que manejan los Wayuu, son por cabeza de chivo, los bienes. ¿Sabes que la mayoría de nosotros los Wayuu tenemos bienes? Que cada quien tiene sus animales y todo eso. Entonces, dentro de nuestro contexto, nosotros manejamos por cabeza nuestros bienes. Por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son los bienes que más tenemos nosotros los Wayuu? En este caso, los animales. Por ejemplo, para decir, tengo una cabeza de chivo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir una cabeza? Que son una docena. O sea, empezamos a contar por decena. Ajá, por decena, perdón. Empezamos a contar decenas. Y si son 2 decenas, que son tanto cantidad, 20 chivos, un ejemplo. Todas las dotaciones que nosotros manejamos por decenas. Siempre el Wayuu dice tantos decenas. Si hay un doten de tanto, siempre lo manejamos por decenas. Ese es en nuestros sistemas numéricos, en nuestro contexto, los Wayuu. Siempre como docentes en educadores, nosotros empezamos por orden de números naturales, obviamente, normalmente 0, 1, 2, así, Waneshi, Piyama, Apunuin, Pienchi, Harrai, así sucesivamente.